lugar y me siento indigno de todas las cosas que vi, y quiero decirles que he pasado muchos problemas, que en verdad he estado algunas ocasiones al borde de la muerte, pero el Señor en su inmensa misericordia nos tiene aquí. Amén. Por algún motivo. Yo creo, hermanos, que mucha gente está ansiosa de conocer algo más del profeta. Sí, amén. Mucha gente tiene el deseo de saber cuando el profeta vino a México, cómo vino, qué hizo, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor ha permitido que yo sea uno de 3 supervivientes, ¿verdad? Aleluya. Y para mí es una gran honra que el Señor me dé la oportunidad de por lo menos servir para esto. Bueno, el viernes me tocó predicar y la verdad, ustedes vieron, mis pies se duelen ya bastante. Amén, amén. Le decía yo al hermano José: hermano, ¿habrá posibilidad de que yo lo pueda decir sentado, que no me canse yo tanto? Y bueno, yo le agradezco al hermano que me diera esta oportunidad y que lo haga yo desde aquí, estar un poco más cómodo, ¿verdad? Y que no tenga que interrumpirlo como lo he hecho algunas veces, ¿verdad? A causa de mis pies, ¿verdad? Así es que yo les pido que estén atentos a lo que vamos a escuchar. Yo voy a narrarles desde que se comenzó a gestar esta venida a México, cómo fue, lo que pasó en la reunión y que vale la pena que conozcamos. Quiero decirles que allá en nuestra iglesia llega mucha gente sudamericana, mucha gente de Estados Unidos, y todos están ansiosos por saber lo que pasó en México. Así es que, hermanos, yo estoy muy contento de estar con ustedes y vamos a hablar. Quiero comenzar diciéndoles cómo se hizo esta reunión. En los años 50, nosotros tuvimos una gran bendición porque nos visitaron muchos evangelistas. Estuvo Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne y muchísimos más. Pero, hermanos, cuando en una ocasión nos dieron un boletín, ¿sí?, donde nos decían que iba a venir un evangelista, y este evangelista había hablado con un ángel. Entonces eso nos sorprendió enormemente. El oír eso, simplemente uno se queda pensando: ¿cómo es que le habló un ángel? ¿Verdad? ¿Cómo es que lo vio? Porque no solamente lo oyó, sino que lo vio, ¿verdad? Entonces, cuando nos anunciaron que iba a venir, hubo mucha oposición de parte de la Iglesia Católica. No querían que esta reunión se celebrara. Y aún así llegaron hasta con el presidente Ruiz Cortines, pero el presidente Ruiz Cortines tenía en el Estado Mayor Presidencial a un hombre, o sea, que era su guardia, y este hombre, pues él había tenido la gracia de conocer al profeta, tuvo la bendición de recibir el Espíritu Santo, y él era un hombre que estaba muy, muy contento, muy agradecido porque el Señor hubiera puesto sus ojos en él. Amén. Para nosotros como mexicanos fue una hermosa impresión
el saber que un hombre de su categoría, hablando políticamente, era un hombre que el Señor lo usaba. Y cuando la Iglesia Católica vio que no podía parar la reunión que ya se había anunciado, fueron a ver al presidente Ruiz Cortines para decirle que por qué estaba aceptando una persona que no era católica. El presidente Ruiz Cortines, que era un hombre también que asistía a la iglesia metodista, él les dijo: ustedes ya tuvieron la oportunidad. Dice: Señor, ¿pero a quién le va a hablar? ¿Le va a hablar a pura gente ignorante? Dice: ustedes han tenido a esa gente ignorante por 400 años. Sí, amén. Así es que ustedes van a tener que aceptar que esa persona venga a hablar de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, contrariados estos jerarcas católicos, pues el lugar donde se iba a celebrar la reunión, que era la Plaza México, una plaza de toros de 60,000 personas, y que muy bien podían estar bien acomodadas, con pasillos por todas partes. Esta reunión se anunció, y cuando iba a suceder, el hermano Branham, que ya venía del hotel, el Señor le dio una visión y le dijo que esa reunión no se iba a celebrar, que alguien en ese momento estaba despidiendo la reunión, que no iba a haber absolutamente nada. Entonces, cuando llegaron, fue exactamente como el profeta lo había visto, ¿verdad? Así es que se canceló en la Plaza México, y entonces este general de la guardia del presidente, él fue el que comenzó a buscar un lugar donde se hiciera la reunión. Y bueno, el único lugar que encontraron fue un terreno baldío, un terreno largo, hexagonal, ¿verdad? Y el general les dijo: pues esto es lo que tenemos, lo que podemos hacer. Y así fue como se hizo la reunión en un lugar, pues a las orillas de la ciudad, un lugar que estaba en alto, ¿sí? Se subía muchas cuadras, y ahí tuvo que celebrarse la reunión. Amén, amén. Y hermanos, alguien tuvo la brillante idea de poner unos reflectores muy grandes, como de 1,5 metros de diámetro, muy grandes. Pusieron 2 reflectores a la entrada. Estos reflectores se usaban únicamente cuando se anunciaba alguna buena película, cuando estrenaban alguna tienda, como las tiendas de Viana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos reflectores le anunciaban a la gente que algo se iba a celebrar. Amén, amén. Entonces, pusieron 2 reflectores que llamaron mucho la atención para la gente, porque la gente decía: ¿qué cosa es lo que va a haber ahí? ¿Verdad? Entonces estaba latente esa idea de qué es lo que se iba a celebrar ahí. Entonces, fue algo asombroso ver que el primer día, para principiar a todo el pueblo evangélico, antes se acostumbraba que había una iglesia madre y una iglesia hija. O sea, las iglesias madres siempre eran las iglesias grandes, ¿verdad? Y siempre había 2 o 3 iglesias pequeñas que eran las hijas de esa iglesia madre. Entonces ellos se encargaban de avisarle a la gente lo que iba a haber, decirles que acudieran,
que acudieran temprano para que se viera el movimiento de la gente y atrajera también gente que no conocía absolutamente nada del Evangelio. Entonces, esa fue la manera. Ahora, aquí en México fue algo demasiado raro, porque no era un lugar donde hubiera butacas. Yo no sé si ustedes han visto fotografías de los lugares donde iba el hermano Branham. Eran lugares acondicionados, que se podían sentar, que había pasillos, que podía pasar. Sí, pero aquí en México no hubo nada de eso. Aquí fue una reunión donde la gente, toda la gente estaba de pie, hombro con hombro. No había manera de poder, sí, o sea, el lugar se iba llenando conforme iban llegando, pues lógicamente los que llegaban primero, pues adelante, ¿verdad? Los que llegaban más tarde, pues más para atrás, y los que llegaban más tarde, así fue la reunión. Entonces, el profeta nunca hubiera podido entrar por la puerta, porque era imposible que entraran. Entonces, alguien ideó la manera de introducir al profeta, y la única manera es que vamos a pensar que este es el templete, era un templete largo, ancho, ¿verdad? Y lo que idearon estas gentes fue darle la vuelta al edificio, poner una escalera por atrás, y el hermano Branham entraba subía por una escalera y lo bajaban en una bolsa, bajaba directamente al templete, ¿verdad? Era la única manera que pudieron meter al profeta. Cuando hace poco el hermano Billy Paul preguntaba que si yo me acordaba cómo había entrado el profeta a la iglesia, al lugar yo le hice la seña, porque yo estaba un poco retirado de él, y le dije, sí, lo brincaban, porque esa era la única manera, ¿sí? Que al profeta lo brincaban para poder entrar a la reunión. Y los 4 días que estuvo, esa fue exactamente la forma en que lo hacían. Entonces, gracias a este general y al presidente de la República también, que él dio su anuencia para que se celebrara la reunión. Pero el general fue el que tuvo que ver con esta reunión. Yo quiero mostrarles, yo espero que vean, este es el general que hizo la reunión. Amén. Gracias a este hombre, sí, amén, se pudo celebrar la reunión en México. Amén. A nosotros nos habían entregado un boletín, que es donde dice en alguna parte que el 7 de mayo de 1946 un ángel que hablaba al hermano Branham en voz audible en diferentes ocasiones. Desde su niñez le apareció, desde su niñez le apareció, y entre otras cosas le dijo: la venida de Cristo está cerca. Yo soy enviado de Dios Todopoderoso para decirte que Él te envía con el don de sanidad a todos los pueblos del mundo. Desde entonces, Dios ha usado al evangelista en una forma maravillosa. Para dar una idea de la obra de salvación y sanidad que Dios hace por medio de él, hemos extractado algunos testimonios que aparecen en el libro William Branham, un profeta visita Sudáfrica. Entonces, siempre nos quedó la idea cómo es que el profeta hablaba con un ángel, ¿verdad?
Y nosotros, hermanos, habíamos visto pues a otros evangelistas, ¿verdad? Como les decía hace un momento. Y sí es cierto que hubo sanidades, ¿verdad? No puedo decir lo contrario. Pero cuando se presentó el hermano Branham fue algo totalmente distinto. Totalmente. No había punto de comparación en lo que hacían los otros evangelistas y cómo Dios usaba al hermano Branham. Entonces, hermanos, fue algo verdaderamente emocionante saber la forma en cómo Dios usaba a este hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, comenzó el primer día de la reunión. Asistieron cojos, sordos, mudos, paralíticos, y el Señor se manifestó grandemente. El Señor hizo cosas que jamás habíamos visto. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me causaba sorpresa algo que yo no había visto en los demás evangelistas. Y a alguien se le ocurrió, yo no sé si evangelista o fue por primera vez, no lo sé, estacionó una camioneta por la parte de entrada, una camioneta, una pick-up, pero con redilas altas. Entonces, toda la gente que Dios sanó en esa noche, toda esa gente parecía que le decía: ve a depositar tus muletas, ve a depositar tu bastón a esa camioneta. Entonces esa persona pues salió haciendo negocio, ¿no? Porque nunca esperaba que su camioneta se fuera a llenar de todas las cosas, de todos los enfermos que habían sanado. Sí, amén. Así es que fue hermoso ver cómo el Señor estaba comenzando a preparar lo que tenía para días más adelante. Amén, amén. Gloria a Dios. Y hermanos, fue una oposición tremenda de la Iglesia Católica, de tal manera que ni siquiera en los periódicos dejaron que se anunciara. No hubo absolutamente ningún periódico que dejara que pusieran un anuncio. Fue hasta el segundo día que no sé de qué manera convencieron a un periódico que se llama La Prensa, y entonces hicieron una publicidad, dejaron hacer una publicidad en un periódico. Esta es la mitad de una página del periódico. Esto fue lo único que logró salir. Y si ustedes notan en la fotografía, le quitaron la columna de fuego que está sobre la cabeza del hermano Branham. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Esto fue lo único que dejaron salir. No hay otro registro periodístico, ¿verdad? Pero entonces el Señor comenzó a moverse, comenzó a manifestarse, comenzó a hacer cosas, y era hermoso ver al hermano Branham cuando él estaba haciendo su línea de oración. Sí, era del lado derecho, ¿verdad? Y subían directamente a la plataforma, y entonces oraban por ellos, ¿verdad? Y cuando el hermano Branham hablaba con la gente que estaba formada, de repente él volteaba, digamos, a la parte izquierda y decía: en aquel lugar, allí está una señora vestida de esta forma, esta persona trae esta enfermedad, el Señor le ha sanado. Gloria a Dios. Y hermanos, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque le decía nombre, le decía todo, ¿verdad? Y nada más veíamos cómo alzaba una mano, ni siquiera podíamos ver los rostros debido a la cantidad de gente que había. Entonces la gente alzaba la mano y el profeta volvía a hablar con la línea de oración, y después el hermano que está allá
tiene esto, viene de tal lugar, se llama así, y el Señor le ha sanado en ese momento. ¿Sí? A esas 3 mujeres que están juntas, una trae esto, otra trae esta enfermedad, esta otra trae otra, el Señor las ha sanado. Amén. Entonces, hermanos, era algo verdaderamente asombroso ver la forma en que Dios usaba a este hombre. Y Señor. la culminación de este día segundo fue que subió un hombre grande, alto, bastante alto, fornido, pero a legua se veía que era un hombre indigente, un hombre con ropa rota, sin zapatos, de tal manera que cuando el hermano Branham lo vio, él sintió compasión por este hombre. Y entonces se pegó el hermano su zapato de él con el pie del hombre descalzo, sí, para ver si sus zapatos del hermano Branham le quedaban, sí, y pues lógicamente no le quedaban, y lo que hubiera querido regalarle el hermano Branham pues no le quedaba porque el hombre era muy alto. El hermano Branham era de mi tamaño, imagínense, y este hombre era alto, ¿verdad? Y pues no había manera de que algo le pudiera regalar. Entonces, cuando el intérprete le dijo al hermano Branham que este hombre estaba ciego, el hermano sintió grande compasión por él y lo abrazó. Y comenzó a orar por él. Inmediatamente, hermanos, 2 minutos si acaso, una oración de 2 minutos, y de repente el hombre comenzó a gritar, veo. ¿Sí? Y entonces el hombre comenzó a correr toda la plataforma, ¿sí? Gritando y alabando al Señor. Y ya cuando él preguntó que quién era el que había orado por él, y le dijeron, fue y lo abrazó otra vez el hombre al profeta. Y fue una noche de gran gozo ver cómo el Señor se manifestaba. Esa noche ya había ido una mujercita joven y había oído la predicación, y gracias a esos reflectores que habían puesto, la gente comenzó a acudir. Yo creo que el primer día estuvieron fácil 10,000 personas, pero para el tercer día, hermanos, ya la multitud había aumentado a 30 o 40,000 gentes ahí. Así es que era imposible moverse. Y entonces hubo un momento en que el hermano Branham quiso orar primero por las gentes que habían llegado. Y él les dijo, quiero que todas las personas que conocen el Evangelio pasen hacia la parte de atrás. Quiero aquí al frente a todas las personas que por primera vez están escuchando el Evangelio. Y entonces pues todos comenzamos a hacernos para atrás, ¿verdad? Y la gente que no conocía el Evangelio comenzó a pasar hacia adelante. Y el hermano Branham oró por todos ellos. Hubo muchas sanidades y la gente estaba sorprendida de lo que estaba pasando. Ese tercer día, hermanos, también fue de menos a más. El hermano comenzó a orar por gente ciega, por gente muda, por gente inválida. Y era maravilloso ver cómo la gente salía alabando al Señor por su sanidad. Entonces, hermanos, la culminación de este tercer día fue que de repente comenzamos a oír gritos de este lado. Sí, comenzamos a oír gritos
Nosotros estábamos viendo, así como están ustedes, estábamos viendo al siervo de Dios, y los gritos venían del fondo, y pensábamos que algo estaba pasando, que posiblemente había un pleito, pero lo que sucedía es que era una jovencita, una señora joven, que venía cargando a un niño. Nosotros no entendíamos qué pasaba, no sabíamos, ¿verdad? Y esta jovencita traía un rosario, ¿sí? Y ya había hecho varios intentos de llegar con el hermano Branham, y la misma gente se lo impedía, porque la gente que estaba en la fila de oración traía una tarjeta, y el hermano Branham respetaba las tarjetas. Él oraba primero por las gentes que traían tarjeta. Amén. Y esta señora no traía absolutamente nada, Amén, amén. más que un niño, ¿verdad? Nosotros no podíamos saber qué pasaba, y de repente el hermano Billy Paul se acercó con su papá y habló en secreto con él, y entonces le dijo al hermano Jack Moore y a Billy Paul que fueran y oraran por la mujer, y le dijo al hermano Jack Moore: ve y ora por ella, porque esta mujer trae un niño muerto, dale palabras de